Hola, hermano, buenos días. Un saludo muy especial para todos y vamos a entrar en materia saludando a los hermanos de Cali, saludando a los hermanos de Calarcá. Ustedes son de Calarcá, ¿cierto? Sí. Son muy frecuentes acá con nosotros, no, por lo menos una vez cada 2 meses vienen, ¿cierto? Bienvenidos siempre. Y a otros hermanos quisiera saludarlos muy especial y mi familia. Eh, Yuer, Yamile y los niños que hoy parten para Medellín. Después de pasar un tiempo maravilloso con ellos, hoy nos toca despedirlos y que el Señor les guíe. Eh, Ahora que venía para el local con mi esposa en la moto, tuvimos que parar a comprar algo que necesitábamos. Entonces yo me ubiqué con la moto en un parquecito a esperar que ella comprara y yo esperaba. Paré al pie de dos hombres, que habían dos hombres mayores. Y como buen bugueño que soy, entonces puse mi oreja para oír qué hablaban. Y pues eso dicen, ¿no? Que los bugueños les gusta oír las conversaciones. Yo estaba ahí y, pero lo sorprendente, de verdad, yo quería oír lo que hablaban, porque yo dije, si el tema es diferente a Cristo, entro a decirles algo de Cristo. Y entonces uno de los viejitos le hablaba con esa firmeza de la sangre del Señor, de lo que el Señor hizo en la cruz, de lo que el Señor vino a hacer, a salvar a la humanidad. No, no me atreví a decir nada. Solo pude pensar, ese hombre mayor le está dando testimonio de Cristo a otro hombre, le está hablando de Cristo. Y para mí fue un gran ejemplo, ¿cierto? No, no perder el tiempo, no perder el tiempo. Eh, y rápidamente también quiero contar algo que leí. Bueno, podemos irnos ubicando en Juan. No sé si todos han notado que pues las últimas veces que he compartido tiene que ver con los evangelios netamente. Eh, en Juan capítulo 4 está la historia, una de las historias que más me impacta y más preciosa es la de la mujer samaritana. Ahorita les digo qué versículo leemos, pero tuve la oportunidad de escuchar otra historia y brevemente la voy a contar un poquito de la historia. La historia era de un niño de 17 años, Charles Coulson. No sé si algunos la habrán escuchado de pronto. Y la historia esta es una historia real, es la historia de un médico judío que prestaba los servicios para el gobierno norteamericano, exactamente en la parte militar, o sea, era un médico militar. Están en la guerra civil en Estados Unidos y este médico judío tenía que bueno, tenía que ayudar a los que estaban heridos regularmente, pero normalmente lo que hacía era ir al campo y mirar a los heridos y definir si valía la pena llevar a ese herido hasta el hospital que ellos tenían para ver si podían hacer algo por ellos. Se encuentran con un joven, muy joven, y él pensó, no hay nada que hacer, no lo recojamos, dio la orden a su equipo, no lo recojamos. Pero él mismo cuenta que de repente este joven abrió sus ojos, eran unos enormes ojos azules, y le impactó este muchacho y decidió llevarlo, aunque no valía la pena llevarlo. Estaba para morir, estaba desangrado. Y lo llevó a su hospital o a su tienda de campaña que era su hospital. Y Charles Coulson, un niño de 17 años, había que cortarle la pierna y el brazo, una de sus piernas, uno de sus brazos,
por sus heridas. Era un niño de 17 años que solo se le permitía dentro del ejército tocar el tambor, no se le permitía otra cosa. Y la historia se llama así, el niño del tambor. Entonces, haciendo la historia muy corta, este niño había que cortarle el brazo y su pierna y entonces el médico le va a dar cloroformo, el niño no acepta el cloroformo, dice que no. Entonces el médico dice, entonces tome brandy y eso va a mitigar el dolor. Y entonces él, ahí empieza todo a decirle, no, cuando yo tenía 5 años mi madre oraba por mí, por mi salvación y para que yo nunca fuera un borracho, porque él decía el niño, mi padre murió de cirrosis, murió siendo un borracho. Su madre siempre le pedía a Dios que este niño nunca tomara licor. Y dice, y doctor, tengo 17 años y nunca he probado licor y no lo voy a probar ahora. Opéreme, córteme sin cloroformo y sin brandy. Y lógicamente para el médico era una cosa muy difícil, muy dura. Pero él decía, yo tengo una persona que me va a ayudar. Entonces comenzó a amputarle. Lógicamente cuando ya llegan al hueso, en esos tiempos era con un serrucho que se cortaban los huesos. El niño nunca dijo nada, pero cuando llegaron al serrucho solo dijo, Señor Jesús, acompáñame en esto. De ahí para adelante le cortan su brazo, pero luego comienza este niño a hablarle al doctor de Jesús. Dice, "Sa- doctor, yo a usted lo amo. ¿Sabe por qué? Porque usted es de la misma tierra de donde es mi mejor amigo. Sí, ¿cuál es su mejor amigo? Jesús. Jesús es judío o Jesús era judío. Y le habló de Jesús todo el tiempo, por si alguno está interesado en saber la historia, la pueden buscar. Este médico, Ross Valley, terminó siendo un hombre de Dios, ganando muchas almas para Cristo, ganando a su familia para Cristo. ¿Sabe qué es lo más triste de la historia? Es que él dice que el niño del tambor le habló de Cristo, de aquel Jesús que le habían enseñado a odiar desde niño. Y eso me impactó. Todo este cuento es para llegar a un punto muy especial. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4 versículo 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Luego dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Qué daba esta mujer? Testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vamos sigamos hasta el 42. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a pasarnos a Hechos capítulo 1 y, y de pronto, si voy rápido, pueden leer los versículos acá al frente. El Señor Jesucristo está partiendo, ha muerto, ha resucitado, tiene este encuentro con los discípulos y ya llega la hora de partir hacia el cielo y dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones o las edades que el Padre puso en su sola potestad. Pero el versículo 8 es el que impacta, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Yo pregunto,
Esto se cumplió, este versículo 8. Sí, sí, sí fueron testigos hasta lo último de la tierra. Claro, pues, si no, mírenos a nosotros hoy aquí sentados por el testimonio de ellos, ¿cierto? Entonces, en la, quiero destacar de estas dos breves porciones dos cosas. La mujer samaritana conoció al Señor Jesucristo e inmediatamente corrió a dar testimonio del Señor Jesucristo. Ya tiene este encuentro con Él que todos hemos leído y que todos conocemos, pero inmediatamente se va a los del pueblo, a sus hermanos. Eh, y tengo una de esas cosas que a veces se me meten en la cabeza y de pronto a alguno le incomoda, pero de pronto hagámoslo. Alcen la mano los que alguna vez hayan dado testimonio de Cristo. Espera, me quito las gafas. En Hechos 1:8 debemos destacar la presencia del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, lo que indica que si una persona tiene el Espíritu Santo, ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Recibió al Señor Jesucristo en su vida. Por lo tanto, esta persona, este ser que tiene al Espíritu Santo, inmediatamente se vuelve un testigo de Cristo. Necesita el Espíritu Santo, es lo que la Biblia nos dice. Para ser testigo de Cristo es necesario que el Espíritu Santo esté incrustado en tu vida, esté incrustado en tu corazón. Ahora, alcen la mano los que se creen en esta mañana testigos del Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Ahora, dentro del carácter del creyente debe estar metido, clavado, que somos testigos de Cristo. Podemos dar testimonio del Señor Jesucristo con toda seguridad, con toda alegría, con toda certeza, con plena confianza, en plena certidumbre de fe. Podemos dar testimonio de Cristo. El creyente debe estar capacitado, preparado para dar testimonio de Cristo. Dice el apóstol allá en 2 de Timoteo 1:8, le dice el apóstol a su hijo en la fe Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, no tengamos vergüenza de hablar de Cristo. No tengamos vergüenza de dar testimonio de nuestro Salvador. Ninguna vergüenza debe opacar la vida nuestra como para no hablarle a alguien de Cristo. Ese señor esta mañana me impactaba ahí hablándole a ese otro. Estaba ahí encima del otro hablándole de Cristo. Ahora, ¿qué es un testimonio? Un testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo o por un superviviente o por un sobreviviente o una persona en cuyo criterio se confía. La palabra testimonio proviene del latín testimonium y deriva de la palabra latina testis, que significa testigo, por lo que se puede entenderse como el relato de un testigo. El relato de un testigo. Nosotros estamos hechos para hablarles a otros de la maravillosa historia de Cristo. Siempre, después de buscar esto, pensé, ¿soy testigo de Cristo? Y pregunto, ¿somos testigos de Cristo? Dar testimonio de Cristo es decirle a otros quién es Cristo, lo que ha hecho y lo que nosotros hemos experimentado solamente por conocerle a Él. Es decirle, mire, Cristo es aquel que murió en la cruz. El apóstol Pablo a los Corintios les dijo, ¿cierto? Me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Mano, hablen del sacrificio, háblenle a la gente que Él murió en la cruz por cada uno de nosotros.
Háblele a la gente que Él murió por causa de nuestros pecados. Eh, Ayer estábamos, bueno, hace 8 días hablamos del Salmo 106 y el Salmo 106, versículo 2 dice, ¿quién expresará las poderosas obras del Señor? Yo pregunto, ¿quién podrá o quién tendrá la valentía de expresar las maravillosas obras del Señor? Y la respuesta es nosotros los creyentes. No hay nadie más, somos nosotros a quien se nos concedió la voz para hablar de Cristo. Somos nosotros nosotros somos los que hemos experimentado las poderosas obras del Señor. El hermano Byron en la presentación decía, algunos creen que son, pero no son. Pero los que somos creyentes tenemos que tomar la bandera y hablar de Cristo, dar testimonio de Cristo. En el Salmo 107, versículo 2, me impactó mucho la primera palabra, dice, díganlo, díganlo. O sea, testifique, dé testimonio, hable, anuncie, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que hemos sido rescatados, díganlo, digan de Cristo. Hablemos de Cristo. El testimonio del creyente, hermanos, debe ser un testimonio auténtico, real, genuino. No podemos mandar a la gente a que hable cosas que no son, es lo que es lo que la Biblia dice, es lo que hemos experimentado, es por lo que hemos sido salvados. Hablemos de Cristo. Nuestro testimonio del Señor Jesucristo lo podemos evidenciar. Quiero hablar de tres punticos rápidamente. Se puede evidenciar de muchas maneras, pero hablemos de tres cosas. Primero, el testimonio que vamos a dar del Señor Jesucristo debe evidenciar nuestro carácter. En otras palabras, nosotros un día nos encontramos con el Señor Jesucristo, comenzamos a caminar con Él, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y comenzó ese proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces nuestro carácter es nuevo y nuestro nuevo carácter debe alinearse más y más con la palabra. Nuestras actitudes pecaminosas deben de ser reemplazadas por actitudes piadosas que se deben notar externamente. Eso es lo que tiene que pasar. Nuestro carácter debe ser otro. El, el- a veces me da tristeza conmigo mismo para no meter a otro, pero conmigo mismo que de pronto yo estoy pensando, es que yo soy de tal manera, por decir algo, soy muy peleón y yo voy a seguir así. No, ese ya no debe ser mi carácter. Mi carácter es de un hombre piadoso, de un hombre de Dios. No quedarme parado pensando es que yo soy así, algún día Dios me cambiará. No, 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 eso no. El segundo punto es que el testimonio del Señor Jesucristo, el que nosotros vamos a dar, debe evidenciarse en nuestra conducta. La manera que actuamos debe confirmar quiénes somos en Cristo. Y una de las cosas que más me gusta pensar es quién soy en Cristo, qué persona soy en Cristo. Nuestra conducta debe estar alineada con la palabra de Dios mediante nuestra obediencia a ella. La palabra del Señor debe llevarnos a tener una conducta de acuerdo a lo que ella es, de acuerdo a lo que ella dice. Si no hay obediencia a los mandatos de Dios, nuestra conducta se verá afectada y nuestro testimonio será más bien hipócrita, porque estaremos hablando lo que no vivimos, lo que no somos. El testimonio, un tercer punto, el testimonio del Señor debe evidenciarse en nuestras conversaciones. Y aquí es donde yo digo, Javier, párese fino. Dijo el Señor en Mateo 10, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un creyente es una persona con un corazón transformado. Y un corazón transformado debe rebosar de palabras amables, unas palabras amables pero directas que lleguen a donde tienen que llegar. Por amabilidad no podemos
decirle a la gente que no ha pecado o que no necesita a Cristo. Usted es un pecador y necesita al Señor, pero con amabilidad. Pero también debemos ser muy rápidos para hablar a otros de nuestro Salvador, quien nos rescató del pecado y la condenación. Debemos ser muy rápidos para hablar de Cristo. Yo creo que nosotros debemos tener conciencia de lo que está pasando en el mundo. El mundo va en una rapidez, pero la maldad va en el mismo movimiento y los hombres cada día menos creen, los hombres cada día tienen eh, más ideas raras y no necesito entrar a decir cuáles son porque todos lo sabemos. Los gobiernos están inventando unas leyes raras que van en contra de Dios, van en contra de lo que Dios es. Y entonces nosotros necesitamos actuar rápido. Necesitamos hablarle a la gente de Cristo. Ahora, eh, quiero ir ahora bueno, conclusión. Nuestro carácter, conducta y conversación debe mostrar quiénes somos en Cristo. Vamos a mirar rápidamente en Juan capítulo 5. Esto lo quise poner ahí porque para que nos ayuden. Esta conversación del Señor Jesucristo con los judíos es una conversación maravillosa. Yo he aprovechado muchas veces este pasaje, pero quise poner 5 testigos muy especiales del Señor Jesucristo. Eh, yo diría grandes y poderosos testigos que por supuesto dan testimonio de Cristo. En el versículo, capítulo 5 versículo 33 dice, vosotros enviaste mensajeros a Juan, pero ¿qué hizo Juan? Dice, y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, Juan dio testimonio de Cristo. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y aquí tenemos un segundo testigo muy especial, las obras que el Señor Jesucristo hizo. Y él está diciendo a los judíos, ustedes han visto lo que yo he hecho, y esas obras dan testimonio de mí. El versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Un tercer, más grande testigo de Cristo es el mismo Padre, el mismo Dios dando testimonio de su Hijo. Versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Cristo si no las escrituras? Las escrituras por toda parte nos hablan de Cristo. Y hay un último en el versículo 46, dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, y de verdad que Moisés escribió el Señor Jesucristo. Deuteronomio 18:15 y si pueden seguir leyendo por ahí para abajo. Entonces, tenemos 5 poderosos testigos que dan testimonio de Cristo y nos dan ejemplo y nos incentivan a seguir dando testimonio del Señor Jesucristo. Ahora, hablemos de uno de estos testigos que están aquí y es Juan el Bautista. Les cuento una cosa, qué personaje tan especial. Lastimosamente uno por el tiempo no puede hablar todo lo que uno encuentra de Juan, pero hay una cosita rápida, es una especial. Cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth está avanzada en su embarazo, María está empezando su embarazo, pero cuando María llega, la criatura que está en el vientre de Elizabeth salta y ahí describe que es de gozo, que hubo gozo. Y yo dije, parece que ese hubiera sido el primer encuentro entre el Señor Jesucristo y Juan, pero no es así. Digamos, el primer acercamiento. Juan el Bautista, su papá y su mamá, mayorcitos de edad, no podían tener hijos. Juan era sacerdote, entra, el ángel entra a hacer digamos, el proceso dentro ¿cómo se llama, Samuel? Cuando él entra, ¿a qué parte? Zacarías. Bueno, hablemos al lugar
donde tenía que presentarse a hacer las cosas que tenía que hacer. Y un ángel se le aparece, ¿cierto? Y le cuenta, bueno, vas, hemos oído tus oraciones, hemos oído tu súplica, vas a tener un hijo, pero resulta que el hombre no creyó, quedó mudo, y de ahí para adelante pasa hasta el día en que nace Juan. Le iban a poner Zacarías, pero como no podía hablar, tuvo que escribir que le pusieran Juan porque eso era lo que el ángel le había dicho. Entonces, Juan era un personaje especial. Juan es maravilloso. Entonces, vamos a hablar de este personaje un poquito y vamos a empezar en el mismo Juan capítulo 10, versículo 39. El Señor Jesucristo está teniendo otra vez un encuentro más de los encuentros de él con los judíos. Pero en el versículo 39 dice, procuraron pues otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Versículo 41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Mire, mire lo que sirvió que Juan hubiese dado testimonio del Señor Jesucristo. Juan no hizo señales, pero el Señor sí. Pero todo lo que Juan dijo de Jesús fue verdad. Se cumplió. Vamos a mirar en el capítulo 1, Juan 1, y vamos a encontrar tres versículos maravillosos. Y dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Recordemos que el Evangelio es escrito por el apóstol Juan, pero este Juan del que habla aquí es el Juan el Bautista. Dice, este vino, y miren esto como empieza hermoso, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Lo que Juan vino a hacer fue a recibir testimonio. Y como escuchaba yo a un hermano, podemos decir tranquilamente, el mejor trabajo que tenía Juan era dar testimonio de Jesús, recibir el testimonio y dar testimonio. El mejor ministerio, dar testimonio de Jesús. Y el versículo 6 nos dice que Juan era un hombre enviado por Dios, el versículo 7 nos dice que el trabajo o el ministerio de Juan era dar testimonio de la luz con el propósito que todos creyesen por él. ¿Se acuerdan que en Isaías está anunciado un precursor, alguien que va a venir delante del Señor, abriendo el camino y preparando al pueblo para la venida del Mesías? A Juan le tocó la mejor noticia. Tenemos que recordar que hubo un silencio de 400 años hasta Juan, y Juan comienza a hablar de nuevo en el nombre del Señor. Dice me encanta el versículo 8 porque dice, no era la luz. Juan deja bien claro, o el Evangelio de Juan, pero insiste en que Juan no era la luz, pero debía dar testimonio de Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 14, lo voy a leer aquí para ir rápido. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto me parece mucho, o tiene que ver mucho con nosotros los creyentes. Juan recibió testimonio y tenía que dar testimonio de la luz. Pero cuando nosotros hemos ido a Cristo, tenemos la luz y estamos capacitados para llevar esa luz a otros. Pero lo que algunos creyentes de pronto hacen o hacemos es meter la luz debajo de alguna cosa y entonces no se les nota que son creyentes y por ende no dan testimonio de Cristo.
pero nosotros, tal como Juan, debemos dar testimonio de Cristo. Eh, en el versículo 14, 15 del mismo capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan está muy de acuerdo con el Juan evangelista, porque el Juan evangelista al principio está hablando del verbo y dice, está hablando de la deidad del verbo y de la eternidad del verbo. Y Juan aquí nos está diciendo lo mismo. Estoy de acuerdo con Juan. Este del que yo tengo que dar testimonio viene desde la eternidad, Él es eterno, es el eterno Dios. O en otras palabras, Juan con su testimonio corrobora la deidad del Señor Jesucristo y la deidad del Señor Jesucristo. Ahora, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar varias veces que nos dice Juan dio testimonio. Juan dio testimonio. En el versículo 19 les cuento, este es un poderoso relato y espero que todos estemos identificados con este relato. Dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hace unos días estuve con el hermano Jaime en un centro de rehabilitación. Se me ocurrió pedirles a algunos, pregunté quiénes eran los que más hablaban, los que tenían facilidad para hablar, y les dije que si se podían presentar. Y ninguno, todos dijeron sí, tenían una facilidad para hablar y todos comenzaron a decir, yo me llamo fulano, vengo de tal ciudad, tengo problemas con la droga, he hecho esto, he hecho aquello, por aquí, por allá, pero mi meta es salir de la droga y ser un buen ciudadano y servir. Y todos se presentaron de esa manera. Entonces, bueno, al final yo les dije, bueno, sus presentaciones, la presentación de cada uno me ha encantado, me ha gustado mucho, pero de verdad que tengo un problema. Ninguno me dijo, yo soy de Cristo, o sigo a Cristo, o Cristo me salvó, o Cristo es mi Señor. Y por ahí empecé a hablar con ellos. Si miramos aquí, ¿qué pasaría con cualquiera de nosotros si viene la autoridad y nos dice, ¿tú quién eres? ¿Qué vamos a responder? ¿Qué vamos a decir? Seguramente vamos a decir el nombre, ¿cierto? Seguramente vamos a decir el nombre, pero por favor aprovechemos. Hombre, yo me llamo fulano de tal y soy cristiano, sigo a Cristo. Hace unos 2 días o 3 días estaba por ahí cerca de mi casa, en las afueras de mi casa, y había un poquito de gente por ahí reunida. No sabía lo que estaba pasando. De repente el presidente de la Junta de Acción Comunal me vio, me saludó y me dijo, estábamos reunidos aquí viendo una película, una de las películas más importantes que hay hoy en día, más famosas, que yo no sabía que era tan famosa. Y no estuviste, le dije, no, yo estaba en la iglesia, le dije, yo vengo de la iglesia. Ah, y entonces me presentó su hija y me dijo, te presento a mi hija, ella va a ser candidata para el consejo. Y entonces, lógicamente, mi cara no fue de agrado. Otro político más o una político más joven. Y le dije, bueno, si quieres trabajar por la comunidad y por el pueblo, muy bien, pero recuerda que por encima de usted hay alguien más grande, más importante, Cristo. Si usted no sigue a Cristo, usted todo lo que haga va a ser vano, no sirve de nada. Y la única respuesta que me decía el Señor y la mujer y la hija era amén, 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 amén. Y a veces hay que ser amable, pero directo. Y le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Espero que si alguna vez le preguntan a ustedes, ¿tú quién eres?
Ustedes digan quién es. ¿Tú quién eres? Confesó, versículo 20, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y me encanta la ubicación de Juan por una razón. Hemos encontrado a través de la historia muchos que dicen que sí son el Cristo. El último murió hace poco, hermano Byron, que hablábamos hace mucho tiempo. Hace poco murió uno que dijo, yo soy el Cristo encarnado. Pero hay otros que si uno les dice, usted es el Cristo, van a decir, no, no, yo no soy. Pero su vida y su forma de pensar los hace o los pone por encima de Cristo. Su forma de actuar los pone por encima de Cristo. Ah, no son el Cristo. Ojalá que ninguno estemos en ese de estar por encima del Señor. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, o no, un pequeño comentario. ¿Era Juan profeta o no era profeta? Claro que sí, era profeta, no les dé miedo decir. ¿Quién dijo que él era el profeta? El Señor Jesucristo dijo que él era el más grande profeta, que era el último profeta. Entonces, Juan sí era profeta, pero ¿por qué dijo que no era? Porque la gente estaba preguntando por el que había de venir, del que Moisés había hablado. Moisés dijo que Dios mandaría un profeta como él. Y de pronto Juan está diciendo, ese no soy yo, o sea, no soy el Cristo, no soy el enviado, no, no soy el Mesías. Él se está ubicando en el lugar que le corresponde, en el lugar que es. Le dijeron, versículo 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y por el tiempo, voy a dejar hasta el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Inmediatamente entra a hablar lo que tiene que hablar, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si uno voltea la página, en el versículo, Gerson me ayuda ahí, versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué encontramos en Juan? Haciendo su trabajo, dando testimonio, pero nosotros los creyentes no estamos por fuera de ese trabajo ni de ese ministerio. Tenemos el mejor trabajo, tenemos lo mejor que podemos hacer, hablar de una persona muy especial, una persona pura, santa, perfecta. Lo que podemos decir de él no, no lo podemos decir de ninguna otra persona. Entonces, versículo 23, Juan dijo, yo soy la voz. Se identificó como aquella voz enviada por Dios para dar testimonio de Cristo. Ahora, cada creyente, mis queridos hermanos, también deben de ser la voz que da fuerte testimonio de Cristo. Cada creyente, si se preguntara quién soy, aquí tendrías una hermosa ayuda, una bella respuesta que debe salir de lo más profundo de tu corazón, eh, porque el creyente es alguien que debe usar su voz para dar testimonio de Cristo. Ese es el creyente. Ese es quien debemos ser cada uno de nosotros. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿yo soy la voz o no soy la voz? ¿Yo estoy siendo esa voz? O la otra pregunta interesante sería, ¿yo soy la voz de quién? ¿De quién estoy dando testimonio? ¿Estamos dando testimonio de un hombre cualquiera? Estamos en, se nos acercan las temporadas de lesiones y entonces van a correr detrás de nosotros y nos van a pedir que nosotros apoyemos y que hablemos maravillas de personas que no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son.
o tenemos alguna cercanía con alguien y nos atrevemos a dar testimonio bueno cuando debemos dar testimonio de Cristo, de aquel que nos salvó. Estamos dando testimonio del mundo, o sea, de lo que más hablamos es del mundo. Hermano, yo pienso que un creyente tiene que comenzar a revisarse y a pensar en qué ocupa su tiempo mientras habla, o sea, qué sale de su corazón, de qué, con las personas que se junta, de qué es lo que más habla. Cuando no era creyente, yo tenía un montón de temas para hablar. Les hablaba de fútbol, hablaba de música y hablaba de fechorías. Pero ahora, ¿de quién voy a hablar sino de Cristo? De Cristo. Un verdadero creyente debe ser la voz de Cristo, o sea, debe hablar de Cristo. Un verdadero creyente da testimonio de Cristo. Un verdadero creyente es un testigo fiel del poder transformador de Cristo. Ojalá hoy seamos la voz de Cristo. Ojalá hoy demos testimonio de Cristo a tanto ser humano necesitado o tanto ser humano que necesita de Cristo. Hermano, es increíble la cantidad de personas que no conocen a Cristo y necesitan una voz, alguien que les hable de Cristo. Eso pasó con nosotros y lo voy a repetir, lo había dicho en otro día, pero alguien se tomó el tiempo, la molestia, se dignó a hablarnos de Cristo. Alguien ha ido hasta tu casa, ha ido a visitarte, le has tirado la puerta en la cara, le has dicho que no, le has cerrado, pero esa persona insistió y te habló de Cristo y hoy usted es un creyente porque Dios usó un hombre para que fuera su voz. Y vuelvo a segunda de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Anoche mirando algo, me llegó un mensaje que me gustó mucho y se lo leo textualmente. Dice, es muy triste ver tantos creyentes mudos. Nunca hablan de Cristo. Saben de política, ciencia, arte. Hablan con autoridad de la moda de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Me llega ese mensaje anoche, lo veo y lo copié porque era justo de lo que yo iba a hablar. Entonces, hermanos, finalmente, seamos como Juan el Bautista, demos testimonio de Cristo. Demos testimonio de Cristo, hablemosle a muchas personas de Cristo. Seamos testimonio en todo aspecto, ¿cierto? No significa que yo estoy diciendo hablemos y hablemos, pero nuestra vida es un desastre, no sirve. No es así, no es así. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos das. Gracias por cada persona aquí reunida y Padre, permítenos seguir adelante dando testimonio del Señor Jesucristo. No hay una persona más maravillosa, no hay una persona más especial. El Señor Jesucristo vino a este mundo. El hecho más trascendental, más importante es que el Señor Jesucristo, siendo Dios, haya venido a esta tierra. Y en el mundo estaba, dice el apóstol Juan, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. Permítenos, Señor, seguir hablando de esta persona. No hay cosa más bella, más preciosa que hablarle a una persona de Cristo y no hay cosa más maravillosa que una persona se convierta a Cristo. Padre, te agradecemos hoy por todas aquellas personas que nos hablaron de Cristo, insistieron, fueron constantes, permanentes, llevándonos el mensaje de Cristo. Y hoy, Padre, podemos dar testimonio de Él porque hemos experimentado esa transformación de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro carácter. Bendícenos, pues, oh Dios, y rogamos por la predicación del Evangelio en la noche, Señor. Que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre del Señor Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.